Si es primera vez que te encuentras con mi canal, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos videos sobre esta serie. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Y empezamos este capítulo y vemos que hay una chica que está siendo acosada por un maje de su misma escuela. Y vemos que el nombre de esta chica es Xion. Y vemos que este maje está acorralando a Xion en los casilleros de la escuela. Pero vemos que este maje le pide a Xion que si ella se los puede enseñar, pero acá mi comadre muy tímida le dice que aún están en la escuela y sería un gran problema para los dos, pero vemos que a este maje no le importa nada de eso, ya que los quiere ver. Pero vemos que Xion sigue muy tímida y no dice ni una sola palabra, y solo lanza su mirada hacia otro lado. Pero vemos que este maje está chingue y chingue que quiere verlas, y después de mucho insistir, termina convenciendo a Xion, pero esta solo le dice que solo le va a dar un pequeño vistazo, a lo que mi compa se pone muy feliz. Y vemos como Xion mete su mano en su falda para levantar su blusa, pero vemos en ese momento que nos damos cuenta de algo, y es que el maje quería ver los abdominales de Xion, ya que están súper marcados y carga un buen lavadero, con lo cual mi compa al ver tremendo lavadero empieza a gritar de la emoción, mientras Xion le pide que deje de gritar. Pero ya al día siguiente vemos que mi compa el tinaco está acostado en su cama viendo su celular. Seguramente este maje está viendo el canal de un tal Hiragisawa, me caga ese maje. Pero acá nos damos cuenta que no es así, ya que ese maje está hablando con Xion y resulta que es su novia. Y vemos que Xion sigue muy enojada y le pregunta al tinaco ese por qué no está en el parque, ya que se suponía que ambos iban a correr juntos. Pero acá mi compa el tinaco le dice a su morra que le dio hueva y está acostado en su cama, y por nada del mundo él se va a mover. Pero digamos que Xion ya sabía que esto iba a pasar, y tiene la idea perfecta para hacer que su novio el tinaco se levante. Y vemos como Xion le manda una foto a mi compa enseñando sus abdominales, y mi compa el Rotoplas no puede creer que Xion le haya enviado esa foto. Y vemos en ese momento que mi compa le avisa a su madre que va a salir un rato, pero acá nos damos cuenta que su mamá le pregunta por qué va vestido de esa forma. Y después de unos minutos vemos que mi compa llegó en boxer al parque, y Xion al verlo se avergüenza mucho y le pregunta por qué vino vestido de esa forma. Vemos que siguen pasando los días y vemos un letrero de un restaurante de nombre Muscle Girl Steak. Y vemos que Xion le pregunta a su senpai por qué están en este lugar. Y acá la senpai le dice a Xion que desde que ella descubrió este restaurante pensó invitar a Xion y a su novio, ya que seguramente a él le gusta este lugar. Y vemos como el senpai le pregunta al tinaco qué le parece este restaurante. Y acá nos damos cuenta del por qué el nombre de este restaurante, y vemos que este restaurante está llena de mamadas, obviamente de mujeres musculosas, para que YouTube no se enoje. Y vemos que el tinaco ve a las meseras y menciona que no están tan mal ellas, pero no se compara con nada con lo que él ve a diario. Y vemos que Xion se confunde al escuchar todo eso, ya que no sabe a qué se refiere su novio. Y vemos en ese momento como el tinaco levanta la blusa de Xion para dejar a la vista su lavadero que está bien marcado. Y vemos que mi compa el tinaco con una gran seguridad menciona que el abdomen de su novia es arte. Y vemos en ese momento que mi compa grita a los cuatro vientos que ninguna mujer de este restaurante es capaz de superar la belleza de su novia. Y justo cuando mi compa terminó de hablar, vemos como Xion le mete un tremendo talegazo para que su novio se calle la boca. Pero ya, luego de eso, vemos que Xion se disculpa con las mamás del restaurante, pero lo que Xion no esperaba era que una de ellas la felicitara por el gran golpe que le dio a su novio. Pero acá lo más sorprendente de todo eso es que esta chica le pide a Xion que si no quiere trabajar en el restaurante, ya que les falta personal. Pero ya, luego de todo eso cambiamos de escena. Y vemos a Xion que está levantando a las 6 de la mañana para empezar con su día. Ya a las 6:30 vemos como Xion está haciendo ejercicio. Y después de unas horas llegó la hora del desayuno. Y vemos a Xion junto con su madre, que está igual que mamada que ella, desayunando en la cocina. Pero ya luego del desayuno vemos como Xion se despide de su madre. Pero resulta que Xion cada día va a la casa del tinaco de su novio para poder ir juntos a la escuela. Y vemos que mi compa el Rotoplas está bien cuajado en su cama. Pero vemos en ese momento como Xion se le tira encima al tinaco ese para darle los buenos días. Y vemos que mi compa le pide que lo deje dormir por 5 minutos más.
y vemos que Shion está muy pero muy enojada y termina haciendo pucheros, pero digamos que mi comadre ya sabe cómo darle ánimos a su novio, y vemos que Shion no tiene otra opción más que enseñar sus abdominales, y mi compa al ver todo eso grita de la emoción de saber que su novia está mamada, que estoy casi seguro que mi compa le dice papi a su novia. Pero ya, luego de eso, vemos que Shion está muy pero muy nerviosa y le pregunta a su novio el tinaco si acaso el día de ayer fue su cumpleaños, con lo cual mi compa se queda en silencio y esto Shion lo toma como que ella la cagó al no recordarse. Vemos que mi compa está demasiado triste y menciona que está bien, después de todo es solo un cumpleaños y no es como si él estuviera esperando el mensaje o una llamada de su novia ayer por la noche. Y acá Shion se dio cuenta que en verdad olvidó el cumpleaños de su novio. Pero ya, luego de eso, vemos que Shion se justifica y lo olvidó, ya que ella estaba entrenando para el concurso de culturismo, y es por esa razón que olvidó el cumpleaños del tinaco de su novio, mientras vemos que atrás su maje está paseando con un cocodrilo. Y vemos que mi comadre no tiene otra opción más que disculparse con el tinaco, y acá Shion menciona que ella va a hacer todo lo que el tinaco le pida. Y vemos que mi compa voltea a ver a su novia y le pregunta si es verdad que ella va a hacer lo que sea que él le pida. Y vemos que Shion le dice que sí, siempre y cuando no le duela. Y vemos que mi compa acepta esta propuesta y le ordena a Shion que ahora vayan a su casa. Y vemos que Shion se quedó muy pero muy sorprendida ante esta petición. Y digamos que Shion se está haciendo ideas que no son, ya que ella piensa que el tinaco quiere hacerlo. Pero vemos en ese momento que Shion menciona que esto no es bueno, ya que su corazón aún no está listo para todo eso, mientras vemos que mi compa ve a Shion y no sabe qué está pensando su novia. Pero ya luego de unos minutos vemos que ambos llegan a la casa del tinaco y vemos que Shion le pregunta por qué ella tiene puesta esta ropa de gimnasia, mientras vemos que mi compa atesora la vista que tiene enfrente de él. Pero ya dejando eso de lado, vemos que mi compa le dice a Shion que ha llegado la hora de hacer lo que él le pida, y vemos que Shion ya sabe lo que se viene, y acá mi compa con una gran seguridad señala que quiere eso, y Shion pensó que llegó la hora de dar el chiquito, pero lo que en verdad mi compa estaba señalando eran los muslos de Shion, y mi compa muy descaradamente le pide a su novia que le apriete la cabeza con esos muslos. Y vemos que mi comadre en un principio no sabía cómo reaccionar ante todo eso, pero ya luego de unos minutos vemos que ya por fin entendió la orden que su novio le acaba de decir. Y vemos que Shion está muy pero muy sonrojada por escuchar la petición de su novio el tinaco. Pero ya luego de la propuesta de mi compa el tinaco, vemos que Shion no puede creer que él quiere ser apretado por sus muslos. Y vemos que mi compa le pregunta si ella lo va a hacer. Y vemos que Shion está muy pero muy avergonzada y le dice a su novio que ella por nada del mundo va a hacer todo eso. Aparte de que es muy obsceno, es demasiado vergonzoso. A lo que mi compa el tinaco usa la manipulación y menciona que todo está bien, de todos modos su cumpleaños ya pasó, así que no importa. Y vemos que Shion al escuchar todo eso se queda demasiado pensativa, y Shion luego de pensarlo le grita a su novio el tinaco que no llore, ya que ella sí lo hará y lo va a apretar con sus muslos. Y mi compa al escuchar todo eso hace una seña de ja, a huevo. Pero ya luego de unos minutos vemos como Shion está a punto de apretar a su novio con sus muslos, y acá Shion le pregunta otra vez si en verdad él quiere hacer todo eso, a lo que mi compa le dice que sí, esto es lo que quiere como regalo de cumpleaños. Y vemos que Shion le avisa que llegó el momento y vemos que empieza a apretar. Pero acá mi compa notó que Shion se estaba conteniendo y le pide que lo haga más fuerte. Pero vemos que Shion se da cuenta de todo eso y menciona que su novio es un masoquista. Ya luego de varios intentos donde Shion se seguía conteniendo, vemos que mi compa al mismo tiempo le pide que la apachurre con muchas fuerzas. Pero acá nos damos cuenta que Shion se sigue conteniendo, ya que ella no quiere hacerle daño al tinaco de su novio. Y vemos en ese momento que mi compa empieza a gritar y menciona que él no va a morir y no importa que su cabeza sea destruida por completa, ya que sus deseos de ser aplastados lo levantarán ya que son muy grandes. Y vemos que mi comadre al escuchar que su novio plagió el discurso de Gohan, le grita que está bien y que ella va a usar todas sus fuerzas.
pero lo único que ella no quiere es que él venga después a quejarse de todo eso. Y vemos en ese momento que a mi compa se le fueron los ojos para atrás y su último aliento fue un grito, y acá el narrador menciona que el tinaco murió de la forma más macha posible. Pero mientras eso estaba pasando, conocemos a una chica rusa que se llama Ana, y vemos como un mago de la escuela le está ofreciendo dinero a Ana, y vemos que está muy enojada, le menciona que es la tercera vez en esta semana que él la busca. Pero vemos que Ana termina aceptando este dinero y le dice que terminen rápidamente con todo eso. Y resulta que este mago le pagó a Ana solo para sentir sus grandes y marcados abdominales. Pero ya luego de todo eso, vemos el diseño de personaje de estos dos, y vemos que a este mago le vamos a decir el Conanemia, porque está todo escuálido y está todo flaquito. Y acá nos dicen que Ana es una estudiante rusa que vino de intercambio a Japón. Ella también es culturista y resulta que es la rival de Shion. Pero ya luego de unos días, vemos que en la escuela hay una carrera y vemos que mi compa el tinaco está en ella, ya que resulta que la escuela está celebrando el festival deportivo. Pero vemos que mi compa el tinaco llega con Shion y menciona que este ya no puede más. Pero vemos como Shion le da unas palabras de aliento a su novio para que continúe con la carrera, mientras vemos que atrás de Shion está Ana. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi comadre le sigue dando palabras de aliento a su novio el tinaco, pero este le dice que ya no puede más. Y digamos que Shion ya sabía que algo como esto iba a pasar, y vemos que Shion le propone al tinaco que si él termina la carrera, ella lo va a dejar hacer todo lo que él quiera, como por ejemplo, dejar que mi compa el burger se recueste sobre sus abdominales que están bien marcados. Y vemos que mi compa al escuchar todo eso se mete un chile en el fundillo para correr más rápido. Pero acá al mismo tiempo vemos como James, el chico popular de toda la escuela, está a punto de cruzar la meta. Pero vemos en ese momento que alguien nota que el tinaco viene detrás de James. Pero vemos en ese momento que mi compa Rotoplas con todas sus fuerzas es el primero en cruzar la línea de meta. Y vemos que todos se quedan muy sorprendidos de que el gordo de la escuela haya ganado la carrera en contra de James, que en teoría es el más rápido de toda la escuela. Pero ya luego de unos días vemos como Shion sale de bañarse y le dice a su perro que por portarse bien ella le va a dar un premio. Pero ya luego de eso vemos que Shion le avisa al tinaco de su novio que ella acaba de bañarse y le pregunta si él quiere ver, a lo que el tinaco sin pelos en la lengua le dice que sí. Pero vemos que Shion menciona que todo esto es una broma. Pero vemos que Shion se queda muy sorprendida, ya que el tinaco no tiene pelos en la lengua. Pero acá nos damos cuenta que Shion, al saber que su novio es así, se quedó demasiado pensativa. Y vemos que minutos después, vemos que Shion se toma una foto demasiado lasciva. Pero acá vemos que Shion menciona que ella no va a enviar esta foto, ya que sería demasiado vergonzoso para ella. Pero vemos en ese momento que su perrito piensa que Shion le está pidiendo la pata. Pero vemos en ese momento como el perrito de Shion toca el teléfono y envía la foto. Y vemos como Shion solo escucha el sonido de notificación que ya se envió el mensaje. Mientras vemos que mi compa está en la tina y de la nada recibe un mensaje de su novia. Y suponemos que vio la foto, ya que mi compa empezó a gritar de la emoción. Pero ya al día siguiente, vemos que la madre de Shion entra a su cuarto y le dice a su hija que es hora de ir a la escuela. Pero vemos que Shion se hace la enferma, ya que no quiere ir a la escuela, ya que tiene mucha vergüenza de ver el tinaco a la cara. Pero vemos que pasan unos días y vemos a Shion junto con el tinaco que están en la escuela. Pero ellos notan que una chica está atrayendo demasiado la atención de muchos chicos. Y acá Shion menciona que Jessica es la idol de la escuela, ya que siempre está rodeada de muchos chicos que le están dando atención. Y acá Shion menciona que se siente un poco celosa, ya que a ella le gustaría ser tan guapa y femenina como Jessica. Pero vemos en ese momento que mi compa el tinaco con un gran asco menciona que eso es demasiado estúpido, a lo que Shion se queda muy sorprendida, pero vemos que se enoja mucho con el tinaco y le pregunta qué tiene de malo ser más femenina y bonita, a lo que mi compa le dice que no se trata de eso, ya que Shion, su novia, es 100 veces más linda que la tal Jessica, así que no hay razón para que Shion esté celosa de esa chica. Pero vemos que mi comadre, al escuchar esas palabras del tinaco, se quedó muy sorprendida. Pero como Shion no sabe demostrar sus sentimientos, le termina dando un tremendo talegazo a mi compa el tinaco. Pero ya luego del golpe,
vemos que Shion se va, pero se nota que está muy pero muy feliz, ya que ella sabe que ante los ojos del tinaco, ella es la chica más linda y guapa de toda la escuela. Mientras vemos que mi compa está demasiado confundido y se pregunta a sí mismo por qué Shion casi le rompe las costillas de un solo golpe. Pero ya al día siguiente vemos a la madre de Shion que está bien dormida abrazando una almohada con la foto de su esposo. Pero ya luego de unos minutos vemos que Akari está preparando el desayuno. Pero vemos en ese momento que Akari recibe una llamada de su esposo y Shion le pregunta si su padre aún sigue en Singapur por su viaje de negocios. Pero vemos que Akari está muy pero muy feliz porque resulta que su esposo va a volver antes de su viaje de negocios. Vemos que Akari está muy pero muy feliz de ver a su esposo otra vez, pero mientras ella espera, ella tendrá que ir al trabajo. Y acá nos damos cuenta que la madre de Shion es una luchadora profesional y vemos que se llama Thunder, que es un nombre de luchadora, que está peleando con otra MILF. Y vemos que Akari hace su movimiento de sumisión y vemos como su rival se termina rindiendo. Y vemos que todo el público está celebrando la victoria de Akari, ya que defendió su título de campeona. Pero ya en la noche, vemos que Akari está cenando junto con Shion y de repente el padre aparece. Pero vemos en ese momento como Akari está muy feliz y abraza a su esposo, ya que desde hace mucho tiempo que no lo ve. Pero acá Shion menciona que su padre solo se fue por 3 días. Pero vemos que pasan unas horas y vemos que Akari está en celo. Y vemos que Akari muy tiernamente llama a su esposo, con lo cual mi compa muy cobardemente le dice a su esposa que ella debe estar cansada de trabajo, así que lo dejen para otro día. Pero vemos que Akari ya tenía muchas ganas y decide tomar a su esposo por la fuerza. Pero vemos esa misma noche que Shion está muy pero muy molesta, ya que sus padres no la dejaron dormir por toda la noche. Pero ya al día siguiente vemos que Akari está muy pero muy feliz, mientras vemos que su compa el esposo está todo deslechado. Pero vemos que pasan unos días y vemos como Shion está en la casa del tinaco de su novio. Y vemos que Shion le pregunta a su novio si su plan es jugar al Fortnite por todo el día. A lo que mi compa le dice que el pase de batalla no se va a completar solo. Pero vemos en ese momento que Shion le ofrece a su novio el tinaco que vayan a entrenar ellos juntos. Pero ya al día siguiente vemos que Shion llegó demasiado temprano a la casa del tinaco, pero Shion se da cuenta que la bola de cebo sigue jugando con la consola. Pero vemos que mi compa el tinaco le pide perdón a su morra, ya que él sigue jugando en la Play. Pero de igual forma vemos que mi compa el tinaco le pregunta a Shion si acaso ella quiere jugar. Pero lo que el tinaco no esperaba era que Shion estaba llorando. Y vemos que el tinaco muy pero muy preocupado le pregunta qué es lo que pasa. Y vemos que Shion le confiesa al tinaco que ella se quedó despierta toda la noche pensando en un plan de entrenamientos para los dos. Y acá Shion le pregunta a su novio por qué él odia tanto hacer ejercicio con ella. Pero vemos en ese momento que mi compa el tinaco se mete un vergazo él mismo. Y acá Shion le pregunta por qué hizo todo eso. Pero acá mi compa toma de los hombros a Shion y le pide una disculpa. Y como recompensa, él se va a ir a entrenar con ella todo el día. A lo que Shion se pone muy pero muy feliz de ver que su novio se irá a entrenar con ella. Pero vemos ese mismo día en la tarde, ambos llegan al gym. Y vemos que Shion está muy pero muy feliz y menciona que van a empezar con el calentamiento. Y vemos como Shion empieza a explicar toda la rutina, que se puede decir que es demasiada. Y vemos que mi compa el tinaco al escuchar esa rutina, digamos que se quedó bien asustado y le pide a su novia que se vayan a su casa otra vez. Pero ya luego de todo eso, acá nos cuentan un poco el pasado de los padres de Shion. Y vemos como su madre Akari era una delincuente demasiado peligrosa, mientras vemos que su padre era el presidente del consejo estudiantil y siempre le dijo a Akari que fuera a sus clases. Pero digamos que todo esto cambió un día mientras Akari estaba en una pelea con una pandilla rival. Pero vemos en ese momento que un maje de esa pandilla estaba a punto de pegarle por la espalda. Pero vemos cómo llega el presidente para salvar a Akari de recibir ese golpe tan fuerte. Pero ya luego de todo eso, vemos que Akari está muy pero muy preocupada por el presidente y le pregunta si todo está bien. Pero acá mi compa le pide a Akari que por favor vuelva a sus clases. Pero vemos que pasa un poco el tiempo y después de ese incidente, Akari empezó a ir otra vez a la escuela. Y vemos que el presidente la ayudó con todos sus estudios. Y luego de un tiempo, ambos llegaron a ser pareja.
y después de varios meses llegó la hora de debutar de ambos, y solo puedo decir que Akari maltrató físicamente a mi compa el presidente. Pero ya después del debut de Akari y el presidente, vemos que Akari terminó con una bendición, y es por esa razón que ella dejó sus estudios. Y todo esto es una historia de cómo Akari y su esposa se conocieron, y vemos que mi compa el tinaco está escuchando esta historia de su suegra. Pero aquí vemos un cortito donde vemos cómo Akari junto con sus compañeras luchadoras están presionando cabezas con sus muslos para los fans. Pero vemos que pasan unos días y vemos que Shion ve a unos chicos que se están molestando, y digamos que Shion tuvo la gran idea de hacer lo mismo con el tinaco, pero justamente en ese momento el tinaco va enfrente de ella, y digamos que Shion sin dudarlo hace lo mismo que hicieron los dos chicos, y vemos que Shion abre su mano y con todas sus fuerzas le pega al tinaco por la espalda. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que Shion mandó a la enfermería a su novio el tinaco, ya que su mano quedó marcada en la espalda de mi compa. Y es así como termina esta mini historia llamada Tomboy Girlfriend. Y le doy gracias a todos por seguir esta miniserie en mi canal. Dentro de unos días voy a subir el resumen completo de esta historia, así que espérenlo con muchas ansias. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que eso me ayudaría mucho. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así les avisará cada vez que suba video. Recuerden, yo soy su compa Hiragisawa, pasen un feliz tarde o noche y nos vemos hasta la próxima. The truth.